Bueno, acompáñeme, vamos directamente, sí, hermanos, a leer en la carta de Tito, el capítulo número 2. Decía el viernes pasado, ¿no?, que digamos, como título de la carta podríamos hablar de una iglesia saludable, y nos tocó ver en detalle la semana pasada, ¿no?, las características del liderazgo, que en realidad son las características de toda la iglesia. Y me gustaba, ¿no?, tener en cuenta, digamos, el versículo del 14 del capítulo 2, ¿no?, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buena obra, ¿no? Como que de alguna manera ese es el propósito, ¿no?, que el Señor tiene con nosotros, y sobre todo en esta carta, ¿no?, que netamente nos está hablando de un evangelio práctico. En muchas otras cartas, Pablo quizás es mucho más, digamos, doctrinal, o se ven, digamos, en más profundidad las doctrinas de la salvación y demás, pero en este caso una carta muy práctica que nos toca la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y decía que me parecía muy interesante también la semana pasada el versículo de 1 Timoteo, no lo busquen, ¿no?, pero Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que la iglesia es columna y baluarte, ¿sí?, de la verdad. Y en este segundo capítulo vamos a seguir, ¿no?, explayándonos sobre esto de ser columna, ¿no?, de sostener la verdad, pero a través de la Biblia, ¿no? Y este segundo capítulo nos habla de alguna manera de la relación interpersonal, ¿sí?, y habla específicamente, digamos, en las distintas etapas de la vida, de cómo debe ser un creyente. Pero vamos a leer todo el capítulo, ¿sí?, así lo tenemos en mente. Tito capítulo 2, dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro nuestro Salvador. El 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia, ¿no? Tremenda el capítulo 2, ¿no? Si el capítulo 1 era bastante profundo, ¿no?, y pudimos hablar bastante, y se podría hablar mucho más sobre el capítulo 1, también nos pasa con el capítulo 2, ¿no? Pero vamos a hacer, digamos, una síntesis en esta noche, pensando primeramente en el versículo 1, ¿no? Lo primero que le dice Pablo a Timoteo, dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿no? Y vemos que seguido de eso empieza a hablar de vida cristiana, ¿no?, de testimonio cristiano para las diferentes personas que son parte del cuerpo de Cristo, que son parte
de la iglesia. Entonces, uno podría conectar, ¿no? Y puede conectar esto que le está diciendo a Tito con lo que sigue, ¿no? Pero también tiene relación con los versículos anteriores, ¿no? Esta sana doctrina en realidad y el trasfondo que uno puede ver en toda la carta es el de los falsos maestros, ¿no? Quizás la semana pasada no lo tocamos y vamos a pasar de alguna manera por alto de esto, pero el trasfondo de esta carta era que había que elegir ancianos que tengan condiciones para liderar la iglesia y poder eliminar y poder rechazar todas esas falsas doctrinas que se iban introduciendo en la iglesia, ¿no? La sana doctrina, ¿no? Una doctrina realmente que sea pura. Y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos que nos quedaron, como para poder entender de dónde viene esto. Nos quedamos en el versículo 9, lo vamos a leer del capítulo 1, así podemos entender cabalmente esto que le estoy diciendo, ¿no? Hablando de las condiciones de los ancianos, la última condición, quizás la que forma al resto de las condiciones de un creyente, dice retenedor, el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero conocen siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Nos encontramos ahí entonces que la iglesia estaba atravesando por una situación de personas que se iban infiltrando, ¿sí?, a la iglesia trayendo enseñanzas, ¿sí?, que no eran conforme a la palabra, no eran conforme, como le dice acá, a la sana doctrina. No vamos a especificar hoy, quizás el viernes que viene podemos hablar algo más de esa falsa doctrina, porque el apóstol lo vuelve a tomar en el capítulo 3, pero sí vamos a decir, ¿no?, que tanto, digamos, en la antigüedad como en el día de hoy es un mandamiento primordial para cada uno de los creyentes el tener, ¿no?, y retener la sana doctrina, ¿no? Y cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de una doctrina ortodoxa, ¿no?, una doctrina fiel a lo que los apóstoles nos enseñaron en su palabra, ¿no? No nos podemos desviar. Y es interesante esto, hermanos, porque hoy por hoy, ¿no?, nos tocan ver distintas modas, ¿no? Y muchas veces, quizás algunas doctrinas tomadas de la palabra, digamos, de manera, digamos, entre pinzas, y se hacen modas, por ejemplo, la moda de la prosperidad, ¿no? Y cuántos templos y cuántas personas hacen negocios a través de esto, pero aún más, ¿no? Hoy me toca, digamos, por un caso de una persona muy cercana, aún doctrinas judaizantes nos tocaban. No sé si ustedes han escuchado, pero hoy por hoy, ¿no?, pareciera que estas mentiras de Satanás son cíclicas, ¿no? Y las mentiras y el engaño de las doctrinas judaizantes hoy se vuelven a manifestar a través de personas que enseñan el error, y muchos hermanos, ¿no?, que quizás no están fortalecidos en la sana doctrina, terminan cayendo en este error, ¿no? Y es importante, cada uno de los que toman palabra o que pueden enseñar, no solamente de un púlpito, sino discipulando a otros, el poder estar atentos a la sana doctrina, ¿no? Tenemos el privilegio, hermanos, hoy por hoy, de tener internet y acceder a mensajes, escuchar, digamos, de distintos hermanos, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque entre tanta verdad y tanta información y sobreinformación hoy por hoy, ¿no?, viene camuflada muchas veces
la mentira. Qué importante, ¿no? Y esto también nos llama a lo importante que es estos momentos, donde nos podemos congregar como iglesias y poder compartir cada uno de nosotros la sana doctrina. Hace unos días atrás, nosotros en la iglesia acá volvimos a la presencialidad hace unos meses, y como seguramente pasa en todas las iglesias, muchos dejan de congregarse, ¿no? Y el coanciano de Jaime fue a visitar a algunos jóvenes, ¿no? Y uno de ellos le decía, bueno, yo me alejé de la iglesia, pero no del Señor. Y escucho mensajes, yo sigo escuchando mensajes, entre uno de ellos decía, bueno, escuchaba a Cash Luna, por ejemplo, ¿no? El que lo conoce sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Y él se agarraba la cabeza y le decía de alguna manera, ¿no? No solo escuchar un mensaje edifica nuestras vidas, sino la comunión, ¿no? Por eso Dios nos llama a la comunión íntima de la iglesia. Por eso es tan importante el no dejar de congregarnos, de reunirnos, ¿no? Por esa palabra sana, ¿no? Esa palabra, como decía, ortodoxa. Fíjense que cuando vamos al el versículo 7 y el versículo 8, el apóstol le vuelve a remarcar a Tito que tenía que ser ejemplo. Fíjense lo que dice. Dice, podemos leer del 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿no? Lo primero que encontramos justamente, uno no solo debe ser ejemplo con la palabra, sino también con los hechos, ¿no? Y esta sana doctrina es una doctrina que sana justamente, que transforma, que cambia nuestras vidas, ¿no? Y ahí sí, ese mandamiento que vemos en el versículo 1 apunta a lo que sigue, ¿no? A toda la vida de cada uno de los creyentes. Pero Pablo le dice a Tito que tiene que ser ejemplo, ¿no? En la palabra, en la enseñanza, ¿no? Y le da dos palabritas interesantes. La primera de ellas le dice que tiene que ser una enseñanza mostrando integridad y seriedad, ¿no? Y la integridad nos habla justamente de esto, ¿no? Del fondo del mensaje. No podemos hablar cualquier evangelio, no podemos enseñar cualquier verdad, ¿no? Una y otra vez nos tenemos que remitir a la enseñanza apostólica, pero también habla de seriedad. Y esto es interesante, hermanos, porque nos habla de la forma, no solo del fondo, sino de la forma de nuestro mensaje, ¿no? Este mensaje que tenemos en su palabra es un mensaje muy serio, es un mensaje muy especial, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con personas que quizás por querer, digamos, llegar al público de una mejor manera, digamos, lo hacen de una manera quizás chabacana, lo hacen de una manera, ¿no? Haciendo, digamos, demasiados chistes, o cuántos showman, ¿no? Se paran delante de las congregaciones, apartándose de la forma, ¿no? Que el Señor nos manda y de lo importante que es la palabra de Dios y lo serio que es la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y pensaba que esta es una enseñanza para cada uno de nosotros que transmitimos su palabra, ¿no? De hacerlo no solo pensando en que sea una sana doctrina, sino que en su forma también, ¿no? Es una palabra seria, es una palabra que demanda también prepararnos, ¿no? Delante del Señor en aquello que vamos a enseñar, ¿no? Pero siguiendo, a partir del versículo 2, nos encontramos también que empieza a hablar, a diferencia de otras cartas, el apóstol Pablo acá, digamos, nos encontramos que muchas veces, por ejemplo, en Efesios le habla a los maridos, le habla a los hijos, ¿sí? En las distintas relaciones interpersonales de las personas. Sin embargo, acá en particular le habla a Tito hacia las diferentes edades, ¿no? Y habla de los ancianos y de los jóvenes, ¿no? Como dos grupos en particular. Y esto a mí me hacía pensar, ¿no? Como reflexión, en que, digamos, el apóstol estaba dando mucho valor a los ancianos, ¿no? A la adultez, lo podemos decir. Y eso es una diferencia que encontramos con nuestros días. A diferencia de la antigüedad, hoy por hoy, ¿no? Los adultos y los adultos mayores son de alguna manera despreciados, dejados de lado, y nos encontramos con un mundo que valora la juventud, ¿no? Una a veces en chiste dice, bueno, todos somos jóvenes, ¿no? Y como que
de alguna manera todos deseamos la juventud. Obviamente no que en el sentido positivo de la fuerza, de la vitalidad, ¿no? Es hermosa la juventud, pero desde el punto de vista que encontramos acá en la palabra, ¿no? La adultez, la ancianidad, como se nos habla acá en el versículo 2, es símbolo del conocimiento, es símbolo de la sabiduría, es símbolo de la madurez, ¿no? Y decía que nuestra sociedad esto hoy no lo ve, porque es una sociedad que está enfocada a la juventud, ¿no? Y muchas veces los valores de la juventud son los más importantes en este tiempo. Por ejemplo, el dejarse llevar por los instintos, ¿no? Por los propios impulsos, hoy es aplaudido por la sociedad. La búsqueda quizás del placer, ¿no? Sin medir las consecuencias, ¿no? Nos encontramos hoy con una sociedad que valora eso, es decir, bueno, vivir el momento, disfrutar el momento, lo importante es pasarlo bien, ¿no? Y muchas veces nos pasa en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se destruyen a los pocos años? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando deja de haber placer, ya no sirve más, ya no vale más, ¿no? Estos son los valores de la sociedad que nos toca vivir. Otro valor que pensaba es el rebelarse contra todo lo establecido, ¿no? El romper con todo lo, digamos, las leyes, con todas las normas de la sociedad, digamos, salir y dejar de estar debajo de todo tipo de autoridad, ¿no? Hoy es aprobado, ¿no? Todo aquello que es costumbre o que era costumbre de nuestra sociedad, hoy por hoy ya para nuestro mundo de hoy es como algo, digamos, de modé, como algo que no sirve más. Sin embargo, ¿no? Cuando vemos en la palabra de Dios, y en realidad vemos en la antigüedad la sabiduría, ¿no? Y leemos ahí en el versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, ¿no? Son tres características propias de la adultez, de la madurez, ¿no? Y son tres características que cada uno de nosotros deberíamos buscar y valorar como importantes en nuestra vida, ¿no? Pero sobre eso, ¿no? Que quizás son características de una persona madura, también nos habla de tres características espirituales. Nos dice que deben ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, o en la esperanza, ¿no? En la fe, en el amor y en la esperanza. Son las tres características que nos habla ahí en 1 Corintios 13, ¿no? Esos valores cristianos que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, ¿no? Y pensaba en la mirada que cada uno de nosotros podemos tener de la ancianidad, y pensaba lo importante que es los hermanos mayores, los hermanos adultos en la vida de la iglesia. Como decía, la sociedad a veces los desprecia, ¿no? Pero realmente para nosotros deben ser los más importantes, ¿no? Y pensaba, por un lado, en la mirada de la adultez por parte de Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Eclesiastés 12? ¿No? Y lo leía en una versión actual. Dice así, hablándole a los jóvenes: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, ¿no? Pero me llamaba la atención lo que dice después, ¿no? Y si uno sigue leyendo, no lo vamos a hacer por amor al tiempo, es bastante dura la realidad que habla de los ancianos. Dice, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable, ¿no? Y cuando uno piensa la vida de Salomón, Salomón empezó de la mejor manera su vida, buscando a Dios, pero nos habla ahí su palabra en Primera Reyes, que él, digamos, cuando fue viejo, ¿sí? Se olvidó y apartó su corazón de Dios y se alejó de él, ¿no? Y realmente cuando uno aleja su vida de Dios, aleja su vida de los propósitos de Dios, realmente empieza a encontrar los sinsabores de esta vida, ¿no? Y la adultez, en vez de ser un símbolo de madurez, un símbolo de sabiduría, como veíamos acá, un símbolo de amor, de fe, de esperanza, empieza a ser un símbolo de desesperanza, de dolor, ¿no? Ahora, pensaba en el ejemplo, hermanos, por un lado la mirada de Salomón, pero por otro lado la mirada de Josué. Y acompáñenme a leer en Josué capítulo 24, vemos el último discurso de Josué. Ya él era una persona mayor.
una persona que había vivido un montón de situaciones liderando a su pueblo, ¿no? Y nos dice en el capítulo 24, el versículo 14, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Y es muy importante, digamos, el testimonio, ¿no? Y la fidelidad de Josué a través de su vida, ¿no? Y ese testimonio, aún en su adultez, hizo efecto, ¿no? Lo encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 31, dice que él fue sepultado, y en el 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, ¿no? Y esta es una palabra para cada uno de nosotros. Por un lado, a desear la madurez, ¿no? A desear el poder crecer en el Señor, pero sobre todo para los hermanos mayores, ¿no? Sabiendo que aún quizás en medio de las dificultades, de los dolores, ¿no? Como nos comentaba nuestro hermano, aún a veces de la soledad, de las pérdidas, qué hermosos son esos ejemplos, ¿sí? De vidas fieles al Señor, de testimonio, ¿no? Que uno lo puede ver no solo en sus palabras, sino a través de sus ejemplos. Yo cuando preparaba esto pensaba en una hermana ahí en la iglesia de Loma Hermosa, no voy a decir el nombre porque seguramente muchos la conocen, ¿no? Que le tocó pasar en su vida un montón de situaciones familiares muy duras. Aún hoy le toca vivir una situación de salud, ¿no? Y quizás para la mayoría de los hermanos es una hermana que va y se congrega y no mucho más. Sin embargo, ¿no? El que la puede conocer en profundidad puede ver un testimonio de una persona que llama por teléfono, que ha ido a asistir a aquellos que estaban pasando por enfermedad. Recuerdo algún caso, ha ido a sacarle el turno para ir a un médico, otra persona. Ejemplos de vida que no salen en las carteleras, ¿no? De nuestras carteleras del domingo, no son parte de un testimonio que todos pueden ver, un ministerio público que todos pueden ver. Sin embargo, ¿no? Son perlas, realmente son perlas de ejemplo para cada uno de nosotros que venimos detrás, ¿no? Por eso animo, ¿no? A los hermanos más grandes a poder ser ejemplos. Acá cuando vemos, volviendo a Tito, cuando vemos el resto de los versículos, desde el versículo 3 al 6, les habla a los ancianos y les habla a las ancianas, ¿no? Y marca, ¿no? Vamos a leerlo, a releerlo rápidamente. Les marca cómo tiene que ser su testimonio, pero sobre todo cuál debe ser el servicio, ¿no? De cada uno de ellos. Dice así el versículo, releemos el 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿no? Qué importante estas cualidades para poder ser de bendición a la iglesia. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto quiere decir, sean consagradas en su manera de vivir. Dice, no calumniadoras, ¿sí? O no chismosas, podríamos decir. No esclavas del vino, ¿no? Evidentemente acá lo nombra muchas veces, ¿no? Esta circunstancia del vino, porque debería ser un problema en Creta, ¿sí? Esta situación de borracheras, de personas que estaban esclavizadas. Pero me gusta la siguiente virtud, la encontramos ahí en el versículo 3, maestras del bien, ¿no? Qué importante es, hermanos, encontrar maestros y maestras del bien, ¿no? Y cada uno de nosotros, decía, debemos procurar eso en nuestra vida, ¿no? Fuimos llamados, ¿sí? A poder alcanzar y después edificar a la iglesia.
Por amor al tiempo no lo vamos a leer, pero nos encontramos cuando Pablo habla ahí en Efesios, en el capítulo 4, leíamos la semana pasada que él estableció, ¿no?, maestros y pastores para edificar, ¿sí?, para capacitar los santos. Pero cuando uno sigue leyendo, ahí en el capítulo 4, luego dice que cada uno de nosotros debemos ser edificados para alcanzar la madurez, a la estatura del Señor Jesucristo, ¿no? Esto quiere decir que cada uno de nosotros, que vos y yo, tenemos tanta responsabilidad como los ancianos dentro de la iglesia de poder edificar a otros, ¿no? Y vuelvo a pensar en lo que decía Juan, ¿sí?, al principio de la reunión, qué importante es la presencialidad, ¿no? Dios quiera que puedan volver, porque realmente cuando nos encontramos unos con los otros es donde podemos compartir. Pero bueno, la tecnología hoy nos da la posibilidad de hacer un llamado, de hacer un Zoom, ¿sí?, de poder ver a aquel que está pasando necesidad, quizás acercarse y dejarle algo, poder aconsejar a aquel que está necesitando, ¿no? Este realmente es el ministerio de toda la iglesia, ¿no? Y nos dice ahí en Efesios que todo el cuerpo, ¿sí?, por sus miembros bien concertados, es decir, bien unidos, va creciendo en amor. Realmente es el amor el cemento que une cada una de las piezas de la iglesia, ¿no? Es el amor que vos y yo podemos reflejar a través del amor que Cristo impartió en cada una de nuestras vidas, hermanos, en ejemplo, no solamente en palabras, sino en vida, ¿no?, en actitudes que, como decía antes, quizás no salen en una cartelera, quizás no son parte de un ministerio, no importa, el Señor está viendo cuál es tu obra, ¿no? Y el Señor nos capacitó a cada uno de nosotros a través de los dones para poder servirle a Él, ¿no? Seguimos leyendo, en el versículo 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Está hablando, ¿no?, en este caso en especial de las mujeres jóvenes, características particulares de la familia, ¿no? Y acá me parecía algo interesante, no vamos a ahondar primeramente por el tiempo, ¿no? No quiero que se apaguen las cámaras, pero en segundo lugar porque acá el apóstol Pablo le está diciendo a Tito que él le manda a las mujeres grandes. Entonces yo le quiero recomendar en esta hora a las mujeres grandes que le enseñen a las jóvenes, ¿no? Ahora, es interesante que sean ejemplo, pero también es interesante que las mujeres jóvenes, como ancianas, perdón, como dice acá, puedan guardar un secreto, puedan ser compañeras. Qué importante es lograr la confianza a aquella persona a la cual quiero disipular, quiero alcanzar, que realmente ante un problema, una situación, un pecado aún, tener alguna persona a quien recurrir, ¿no? Lo decía la semana pasada en los ancianos, ¿no? Qué importante que sea un cuerpo de ancianos para que los unos se puedan ayudar a los otros, pero también en el resto de la iglesia, ¿no? Qué interesante es tener a alguien a quien dar cuentas, ¿no? A quien rendir cuentas, a quien acudir, a quien buscar, ¿no? Que pueda recibir un consejo, pero para esto se necesitan personas sabias, prudentes, personas maduras, personas realmente que tengan estas características espirituales que veíamos, ¿no? Y releyendo, sí, siguiendo en el versículo 6, nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? Y esta característica es la característica más especial en la carta. Uno si lee cuando habla de los ancianos, hablando de aquellos, los presbíteros, los que tienen, gobiernan la iglesia, les pide que sean prudentes. Habla de los ancianos, de las ancianas, les pide que sean prudentes. Habla de los jóvenes y dice que sean prudentes, ¿sí? En todo, ¿no? Que sean prudentes en todo. En realidad, lo leí ahí en algún comentario, le dice a Tito que sea ejemplo de todo, pero se podría traducir también que en realidad le pide a los jóvenes que sean prudentes en todos. Y si hay algo, como veíamos al principio, que muchas veces los jóvenes carecen o carecemos, y me puedo incluir en el grupo, es la prudencia, ¿no? Si hay algo necesario en una vida de impulsos, ¿no? Pablo cuando le habla a Timoteo le dice que se guarde puro, que, ¿no?, que huya de las pasiones juveniles, realmente es una característica de la juventud. Qué importante, ¿no? Es buscar la prudencia y los buenos ejemplos
¿sí?, en nuestra vida, que nos pueden ayudar a poder crecer y madurar en los caminos del Señor, ¿no? Y viendo como última enseñanza en esta noche, nos encontramos por último en el versículo 9. Nos salteamos el 7 y el 8, que ya lo habíamos visto. Nos habla del versículo 9 y el versículo 10, y habla de un grupo especial, ¿no?, que en cada una de las cartas a las iglesias y las cartas, en este caso, a los líderes, como a Tito y a Timoteo, las cartas pastorales, habla de los siervos, ¿no?, habla de los esclavos. Y me llama la atención, vamos a leerlo primeramente, dice así, el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora, me llamaba la atención, y una a simple vista le puede llamar la atención, de que no le está pidiendo a los siervos que se liberen de sus amos, ¿no? Y uno puede ver a través de las cartas que dentro de las iglesias y en la comunión no había esclavo, ¿sí?, ni libre. Todos tenían una misma posición, nadie era más que otro dentro de la iglesia. La historia nos cuenta también que aún muchos esclavos terminaron siendo líderes de la iglesia, ¿no? Pero el llamado acá a los esclavos es que puedan seguir cumpliendo su rol dentro de la sociedad, ¿no?, que puedan seguir obedeciendo a sus amos y aún más, a ser los mejores esclavos, ¿no?, a ser los mejores siervos. En otra de las cartas habla que no solo con aquellos amos que son buenos, sino con aquellos amos que no son buenos, que no nos tratan bien. El llamado y el pedido a estos esclavos es que sean fieles en todo a sus amos, ¿no? Y uno podría decir, ¿será que Dios está a favor de la esclavitud? ¿Será que Dios está a favor de la opresión? ¿No? Y es interesante porque cuando uno ve a través de su palabra, encontramos en el Nuevo Testamento que cada uno de nosotros somos esclavos de Cristo, ¿no? Somos esclavos de Él y debemos vivir una vida, ¿no? Pablo muchas veces se manifestaba a sí mismo como esclavo de Cristo, ¿no?, como esclavo de Él. Ahora, obviamente que podemos entender, ¿no?, y viendo las características de nuestro Dios, que realmente Dios es un amo totalmente diferente, ¿no?, a todos los amos. Él realmente es un déspota, ¿no?, es el soberano, el que hace lo que quiere, pero este Dios lo que quiere es amarnos, ¿no?, lo que quiere es cuidarnos, lo que quiere es lo mejor, tiene los mejores pensamientos, los mejores propósitos para cada uno de nosotros, ¿no?, a diferencia de los amos. Pero encontramos, ¿no?, que en el mandamiento, en este caso, en la antigüedad, era que ellos sigan cumpliendo su función tal cual la venían llevando, pero de la mejor manera, para ser de testimonio a los demás, ¿no? Y pensaba muchas veces que quizás nosotros entendemos que uno tiene que hacer la revolución, o muchas personas entienden que a través de las verdades del Evangelio tenemos que revolucionar la sociedad, tenemos que cambiar la sociedad. Y déjenme decirles, hermano, que ni vos ni yo podemos hacer la revolución a través del Evangelio. Dios no vino a cambiar la sociedad y la sociedad va a ir de mal en peor, pero sí Dios vino a cambiar corazones. Dios vino a cambiar vidas, ¿no? Y es un testimonio, como dice ahí en el versículo 10, es un testimonio que adorne el Evangelio, el que pueda hacer la diferencia, ¿no? Porque dice el versículo 11, porque la gracia de Dios, ¿no? Y ese porque nos habla del motivo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Y qué interesante es cuando un testimonio vivo en medio de nuestro trabajo, un testimonio vivo en medio de nuestros vecinos, aún sufriendo injusticias, ¿no? Aún sufriendo cosas que quizás sabemos que tenemos derechos y que las cosas no deberían ser como son, aún en medio de eso, si nos comportamos de manera fiel, ¿no?, Dios puede tocar un corazón duro, Dios puede tocar el corazón de esos amos, le estaba diciendo acá a los esclavos. Dios puede tocar y cambiar y transformar las vidas, ¿no? Somos llamados, hermanos, a poder adornar
el Evangelio, revestir el Evangelio, ¿no? Cuando hemos creído en él, nos dice la palabra de Dios que hemos sido revestidos, ¿no? Por medio de la sangre de Jesucristo. Pero acá no está hablando de otro vestido, que es el vestido de las buenas obras. Es el vestido de un testimonio fiel, ¿no? Que cuando las personas que están a nuestro alrededor, que aún blasfeman muchas veces el Evangelio, pero cuando ven nuestras vidas, que son diferentes, puedan encontrar que ahí hay luz, ¿no? Que hay luz. Yo recuerdo, y no me gusta adular a las personas, pero recuerdo cuando entré a trabajar a la sucursal de San Miguel, la conocí a Isabel, ¿no? Mi jefa, y cuando le hablé, cuando le hablé a Isabel, le dije que era creyente, y ella lo primero que pensó fue en Jorge y en la familia, porque vive al lado de ella, ¿no? Y eso a mí me facilitó mucho las cosas, porque ella no tenía el pensamiento de un cristiano. Cuando uno no le va a hablar a otro del Señor, dice, bueno, van a pensar en un mercader de la fe, van a pensar en tantos malos testimonios que nos encontramos. Sin embargo, cuando yo le hablé a ella de un cristiano, ella pensó en Jorge, en su familia, ¿no? Y a mí me fue mucho más fácil poder hablarle del Señor. Qué interesante, ¿no, hermanos? Es un testimonio vivo, un testimonio de todos los días, porque es más importante que realmente, digamos, yo pueda vivir lo que el Señor dice en mi casa, en mi barrio, que lo que pueda testificarle a otras personas, ¿no? Pensaba que quizás uno puede ir al vecino y hablarle del Señor, pero si en mi casa escucha gritos, ¿no? Y veíamos el matrimonio, escucha gritos, escucha insultos, escucha peleas, ¿en qué queda ese mensaje? ¿Dónde va a parar ese mensaje? Realmente es contraproducente. Ahora, cuando adornamos el Evangelio con vidas transformadas, ese Evangelio toma vida, ¿no? Y tiene poder para cambiar aún los corazones más duros, ¿no? Y esto lo dice el Señor, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 5, cuando nos habla, ¿no?, de que somos la luz y la sal, dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Realmente, este es el llamado para la iglesia. Veíamos la semana pasada que el liderazgo debe ser saludable, pero la iglesia también debe ser una iglesia saludable, ¿no? Para que realmente cada uno de nosotros podamos cumplir, ¿no?, el propósito de Dios para nuestra vida, sirviendo en comunión a los hermanos, pero también siendo testimonio para los de afuera, ¿no? Sabiendo, como dice el versículo 12 y 13, lo volvemos a leer, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿no? Y este es el deseo, ¿no? Y este es el propósito de cada uno de nosotros, vivir en este tiempo sirviendo al Señor, pero sabiendo que pronto viene nuestra esperanza bienaventurada, Cristo. Cristo viene por cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora.